Buenas. Nosotros, Michelle Mendoza, Javier Muñoz, Felipe Villegas y yo, María Jesús Barros, el día de hoy vamos a hablar sobre el ejercicio físico y cómo éste regula los niveles circulantes de IGF-BP en el cerebro, permitiendo la liberación de IGF-1. Para introducir el tema, nosotros seleccionamos algunas palabras clave. Estas son IGF-1, IGF-BP, IGF-1R, IGF-1 y el ejercicio físico. O podemos decir el factor de crecimiento similar a la insulina, o IGF-1, las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-BP, el receptor del factor del crecimiento similar a la insulina, o IGF-1R, la deficiencia de IGF-1 y el ejercicio físico, anteriormente mencionado. Ya en el fundamento, nosotros podemos profundizar en los temas que nos competen. En este caso sería que IGF-1 es un polipéptido de cadena única que consta de 70 aminoácidos. Este se caracteriza por ser similar a la insulina. Su función es ser un factor de crecimiento. Se encuentra involucrado en un montón de procesos. Por ejemplo, el crecimiento, desarrollo, proliferación, metabolismo celulares, etc. Bueno, en los niveles más altos se alcanzan en la adolescencia y después disminuyen en un 50 a un 65% aproximadamente en la adultez, conociéndose este fenómeno como somatopausia en los mamíferos. IGF-1R es una glicoproteína de transmembrana conformado por dos subunidades beta intracelulares. Cumple un importante rol modulador celular con roles esenciales en la regulación del crecimiento, desarrollo y metabolismo, también en distintos procesos celulares. Por ejemplo, la proliferación, la supervivencia, la migración y diferenciación celular, afectando a casi todos los órganos del cuerpo. IGF-1 tiene tres receptores de membrana, IGF-1R, IGF-2R y el receptor de insulina IR. Estos receptores están en casi todas las células, pero principalmente tienen un origen mesenquimatoso. Lo podemos encontrar en los fibroblastos, los condrocitos y los osteoblastos. Aunque también en el cerebro, los receptores se ubican en la zona del hipocampo y del parahipocampo. También están en el cerebelo, la amígdala y la corteza. Varios estudios han mostrado que una alta producción de IGF-1 en el cerebro y de su acción paracrina. Ya la producción de IGF-1 tiene dos orígenes. Y según el lugar de secreción, se le confieren ciertas características a la molécula. En primer lugar, se produce en el hígado. Esta actúa como una extensión de la hormona de crecimiento, o GH. Y es el lugar donde hay una mayor producción. Es como el 70% aproximadamente. Bajo la síntesis del eje hipotálamo-hipófisis. Además de ser producido, también es transportado a varios tejidos del cuerpo actuando como una hormona endocrina. Su regulación está mediada por una retroalimentación negativa y por la misma hormona de crecimiento. Ya en segundo lugar, aunque menos específico, son diversos tejidos del cuerpo. La deficiencia de IGF-1 en el organismo puede conducir a distintas enfermedades. Estudios clínicos demuestran que mutaciones puntuales en los genes de IGF-1R, que es el receptor, dan lugar a una disminución de la señalización de la primera molécula, lo que causa microcefalía y deterioro mental. Los ratones knockout de ambas sustancias presentan un déficit notorio en el sistema nervioso como reducción del tamaño del cerebro, pérdida de mielinización en los axones de las neuronas y déficit de neuronas que contienen parvalmolina. Además, la deleción específica de IGF-1 en neuronas produjo microcefalea grave y déficit de comportamiento. También los ratones knockout del factor de crecimiento similar a la insulina, de IGF-1, presentan pérdida de audición. Estos experimentos en ratones se asemejan a cambios observados en mutaciones clínicas de IGF-1 y el receptor de IGF-1 en humanos. El ejercicio físico ha demostrado que es muy beneficioso para el organismo, no tan solo
disminuyendo la probabilidad de contraer enfermedades, sino que enriqueciendo el estilo de la vida de las personas. Además, mejora la calidad de vida, disminuyendo el riesgo de mortalidad como en enfermedades cardíacas, diabetes, deterioro cognitivo, obesidad, depresión y entre muchos más padecimientos de enfermedades. Los últimos estudios han demostrado que al realizar ejercicio físico existen factores hormonales y proteínas secretadas durante la actividad física. Estos logran mejorar funciones cerebrales que tienen muchas funciones a nivel del organismo. En efecto, al realizar ejercicio genera impulsos eléctricos que se dirigen hacia el cerebro. Al ser recepcionados se produce una cadena de señalización que promueve e impulsa el transporte de IGF-1 a través de lechos vasculares. Esto promueve la enzima metaloproteinasa, que tiene como función escindir a IGBP3, permitiendo la liberación de IGF-1 en el sistema nervioso central. Las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, IGFBP, están conformadas por 6 tipos y reciben el nombre de IGFBP1, así consecutivamente hasta el 6. Cada una de ellas tiene distintos tipos de reguladores e involucran a la hormona del crecimiento. Al inicio del estudio, estas proteínas fueron consideradas como inhibidores de la acción de IGF-1, obstaculizando las uniones con sus receptores de diversas maneras, como la inhibición de la multiplicación celular, la movilización celular, etc. Ya que estas regulan y son capaces de modular las acciones de IGF-1, se unen a IGF-BP presentando una alta afinidad. Estos complejos alargan y estabilizan la vida media de IGF-1, es decir, el promedio de vida de IGF-1 sin el complejo es de alrededor de 10 a 12 minutos, pero al formar el complejo de IGF-1 con IGF-BP, su viabilidad es de alrededor de unas 15 horas aproximadamente. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que la unión de las IGF-BP no solo es capaz de inhibir las funciones, sino mejorar las acciones de IGF-1. A forma de resumen general, las IGF-BPs en sus diversas formas tienen diferentes funciones como modulares de procesos celulares, entre ellos están la migración, la senescencia, la proliferación, la supervivencia, entre otros. Tiene una gran variedad de trastornos que derivan a enfermedades metabólicas, inmunes, malignas y neurológicas. Bueno, en esta presentación se hablará de forma más detallada de las proteínas que son capaces de potenciar la actividad de IGF-1. Entre estas tenemos la IGFBP1, que está conformada por 259 aminoácidos, es producida exclusivamente por el hígado, y la insulina es su principal regulador. Esta es capaz de unirse con la misma afinidad tanto a IGF-1 como a IGF-2. Al ser fosforilada en su dominio de unión a IGF-1, se une con mayor afinidad, aumentando su actividad inhibidora. De forma contraria, si este lugar de unión no se encuentra fosforilado, se potencian o se incrementan sus actividades, se incrementan sus actividades potenciadoras de IGF-1. Al encontrarse en altas cantidades en el hígado, la insulina es capaz de inhibir la transcripción de los genes de IGF-BP1 en personas con diabetes de tipo 1 y 2. La sobreexpresión constitutiva de IGF-BP1 resulta en hiperglucemia en ayunas, tolerancia alterada a la glucosa, restricción del crecimiento y un desarrollo cerebral anormal en ratones. Luego tenemos la proteína de unión IGF-3, que está conformada por 264 aminoácidos. Un análisis de secuenciación de ARN unicelular en el hígado humano identificó a IGF-BP3 como secretada principalmente por las células estrelladas hepáticas. Se une con la misma afinidad tanto a IGF-1 como a IGF-2. Es una de las proteínas de unión más abundante, casi con un 99% de unión a IGF-1. Esta proteína, al estar glicosilada, no afecta la formación de estos complejos, es decir, no potencia y no inhibe
la actividad de IGF-1. Este dominio, al encontrarse fosforilado, sí es capaz de afectar la actividad de IGF-1. Su expresión se encuentra relacionada con la proteína P53 y con los niveles de la hormona del crecimiento. Por lo tanto, en pacientes deficientes de esta hormona, los niveles de IGF-BP3 son muy bajos. En relación con el cáncer, es capaz de inhibir procesos tumorales que eran dependientes de IGF-1. Puede promover la senescencia, que es abolir la tumorigénesis. La IGF-BP3 tiene una serie de acciones independientes de IGF-1, que también incluyen inhibición de la proliferación, supervivencia y migración, así como la modulación de angiogénesis. Estas acciones fueron mediadas por la unión a una serie de proteínas que no son IGF-1. Finalmente, tenemos la proteína de unión IGF-5. Es la más conservada entre las familias de la IGF-BPS. Se encuentra conformado por 271 aminoácidos. Tiene una expresión en diversos tejidos del cuerpo, como pulmón, gónadas sexuales, huesos, etc. Aunque la regulación de esta puede variar según el contexto o el fin que tuvo la expresión o secreción de esta proteína. En comparación a las demás proteínas mencionadas, esta tiene mayor afinidad a la IGF-2. Es capaz de formar complejos ternarios y binarios. Contribuye a la formación de huesos. Se sabe que es capaz de regular la expresión de IGF-1 en las neuronas, en los tejidos de las neuronas. Una baja expresión de esta proteína conlleva la atrofia de la glándula mamaria, mientras que al encontrarse en altas concentraciones involucra un aumento de la mortalidad en recién nacidos, fallas en la formación de músculos y bajos niveles de fertilidad de las mujeres. La unión de IGF-BP5 a glucosaminoglicanos disminuye su afinidad hacia IGF-1, lo que puede haberse contribuido a la potenciación de las acciones de IGF-1. La IGF-BP5 aumenta o disminuye la supervivencia celular de una manera específica y esto puede variar según el contexto. Hipótesis y objetivos. La hipótesis de este trabajo es la realización del ejercicio físico modifica la expresión y distribución de las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, aumentando el nivel circulante de IGF-1 en el cerebro. El objetivo general es investigar cómo el ejercicio físico regula la expresión de IGF-BPS en el cerebro de los modelos animales. Como objetivos específicos tenemos dos, y el primero es determinar si el ejercicio físico y el aumento de la expresión de IGF-BPS están relacionados en modelos de Ratus norvegicus. Y el segundo objetivo específico es evaluar la concentración de IGF-1 con el aumento de IGF-BPS en sangre y cerebro de Ratus norvegicus. En la metodología tenemos 12 ratas, específicamente de especie Ratus norvegicus, porque esta especie es la más utilizada en los laboratorios debido a que es fácil su manipulación, debido a que no se estresan tan rápido como los ratones. Ocuparemos 6 machos y 6 hembras, de 2 meses de edad, aproximadamente 300 gramos a 600 gramos. Manipularemos a las ratas para que no se estresen en todo el experimento. Dividiremos las ratas en 3 hembras y 3 machos, que serán nuestro control, y 3 hembras y 3 machos, que serán en el experimento. Todo se tomarán muestras de líquido encefalorraquídeo entre 5 a 7 microlitros de esta. Todo esto será con anestesia. Luego se someterá a los ratones que serán para el experimento,
se someterán a ejercicio. Luego del ejercicio, post-ejercicio, se tomarán muestras de líquido de cefalorraquídeo solamente de los ratones que fueron sometidos a ejercicio. Luego de esto, vamos a analizar las proteínas de unión a IGF-1 a través de la técnica de Western blot. Aquí, después de todo esto, mediremos las concentraciones de IGF-1 e IGFBP, que son las proteínas de unión a IGF-1. En los resultados esperados, tenemos que se espera encontrar un aumento en los niveles de las proteínas de unión a IGF-1 en las ratas que fueron sometidas a ejercicio físico en comparación a la rata control. Además, también esperamos un aumento de las proteínas de unión de IGF-1 y como consecuencia el aumento de niveles circulantes del cerebro en las concentraciones de IGF-1. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra presentación.